Brawl Stars no siempre fue así, ya que ha tenido que tener una larga evolución para llegar a como está actualmente. Por eso en este video veremos la evolución desde sus inicios, desde la beta hasta como lo conocemos actualmente. Para esto nos remontaremos en el año 2014, donde John Francis comenzó a trabajar en este proyecto. Se podían ver los primeros bocetos, los primeros nombres de los Brawlers. Incluso podemos ver a Brawlers que han llegado recientemente, como es el caso de Rubs. Inclusive este proyecto no se llamaba Brawl Stars, se llamaba Laser. De hecho, estos bocetos son cuando el proyecto se llamaba Laser. Si quieren un video hablando más a fondo de esto, dejen su buen like. Después de haber tenido 3 años de desarrollo, por fin el 15 de junio del 2017 fue anunciado. Pero lamentablemente el juego nada más salió para Canadá y dispositivos iOS. El juego ha evolucionado bastante para bien. En esta beta tenía muchos errores, uno de ellos el diseño de los personajes. Así lucían cuando salió el juego. Que ese culo bota caca. Exceptuando a Ricochet, ese era muy hermoso. En cuanto a la jugabilidad, este se podía jugar tapeando la pantalla y con el joystick que ya conocemos. En este entonces existían 4 recursos: el elixir, el oro, las gemas y la ficha de cambio. El elixir servía para mejorar las características de tu brawler, le podías mejorar el ataque, le podías mejorar la vida y el super. Mientras que la ficha de cambio servía para cambiarlas por brawlers. Estas te salían cuando un brawler se duplicaba. Así es, te podía salir un brawler que ya te había salido antes. Las monedas servían para comprar cajas, cada una te costaba 100 monedas y estas se conseguían jugando partidas. Y por último las gemas, estas te servían para comprar cajas y skins que en este tiempo eran muy caras y muy feas. Por fin podíamos ver las bases del juego que conocemos hoy en día, ya que cambiaron el juego de vertical a horizontal y eliminaron 2 objetos, el elixir y la ficha de cambio, y con esto cambiaron la manera de mejorar a tus brawlers. Como lo conocemos hoy en día, metieron las habilidades estelares, los puntos de fuerza y se mejoraban con oro. Cambiaron el diseño de algunos personajes como Mortis y también metieron nuevos modos de juego, como es el caso de Casa Estelar y los eventos semanales. También cambiaron la forma de conseguir las cajas, ahora metieron las fichas y cada 100 fichas te daban una caja. Además de meter 3 nuevas cajas, la caja grande, la mega caja y una caja que te aseguraba un brawler en ella. Y por último agregaron el camino de trofeos, pero aún con toda esta novedad el juego seguía sin estar para dispositivos Android, así que por eso pasemos a la siguiente fecha importante. Después de un año desde que llegó para iOS, por fin salió en Android. Pero no todo era felicidad, ya que seguía siendo limitado solamente para algunos países. Pero al menos ya teníamos la posibilidad de usar una VPN. Por fin, el día 12 de diciembre del 2018 sacarían la versión global, trayéndonos un montón de novedades y también un montón de anuncios por todas partes. Sí, incluso en esa página había anuncios de Brawl Stars. Esta actualización cambió completamente todo, y en lo personal fue esta cuando yo empecé a jugar. Lo más novedoso de esta actualización fue el cambio de personajes que se veían muchísimo mejor, y también de la interfaz, todo cambió bastante. También en partida se veía muchísimo mejor, ya que fueron cambiados de 2D a 3D. Como dato, si jugabas este año te daban la skin de Shelly Estrella, que por cierto, comenta en los comentarios en qué año empezaste a jugar y si conseguiste a Shelly Estrella. Y por último introducieron una forma para ganar cajas grandes, que era con las fichas grandes y estas se consiguen ganando una partida en cualquier modo de juego. Esta actualización fue de suma importancia, es que esto marcaría un antes y un después en Brawl Stars. Comenzando con sus actualizaciones frecuentes, y así constantemente evolucionando hasta como lo conocemos el día de hoy. Empezaremos hablando del año 2019, sí que fue un año lleno de actualizaciones y novedades. Al principio del año nos metieron nuestra primera actualización metiendo al genio, un poco después nos metieron a Carl, al rompepelotas Asedio y a Mortis Bruja Nocturna. Un poco después nos metieron la gran actualización de Retrópolis metiéndonos un nuevo ambiente totalmente diferente y también al Brawler Bibi y 3 nuevas skins. Ahora hablaremos de la actualización más grande del 2019 donde nos introducieron al Brawler Tick, segundas habilidades estelares y los puntos estelares.
y así cambiando el modo de reinicio de copas, ya que antes consistía en que te daban cierta cantidad de fichas según cuántos trofeos tenías, y esto fue cambiado en esta actualización. Ahora te darían puntos estelares según cada brawler que tuviera más de 500 copas. Y estas obviamente, como ya sabemos, se canjean por mega cajas, cajas grandes y skins. Después de algunos meses de espera nos metieron a 8-bit y le metieron un rework a Piper. Un mes después nos metieron a Sandy, reworkearon al primo y metieron dos nuevos modos de juego: Aniquilación y Lucha Estelar, los tan amados y a la vez odiados modos de juego. Lucha Estelar era el hijo de Supervivencia y Caza Estelar. Básicamente tenías que tratar de matar lo más posible y morir lo menos posible. Es que tratar de conseguir muchas estrellas para quedar en primer lugar. Y bueno, si no conseguías nada, pues quedabas en el puesto 10. Como dije, es el hijo de Caza Estelar y Supervivencia. Mientras que Aniquilación consistía en que estabas en un mapa donde había un robot con otros 9 jugadores. Había cubitos esparcidos por el suelo y el que le hiciera más daño al robot pues quedaba en primer lugar. Y el que le hiciera menos daño pues quedaba en último lugar. Y ya pasando a la actualización de Halloween del 2019, donde nos introducieron a EMS, nuevas skins y tuvimos de vuelta un modo de juego un poco antaño, que básicamente era como Supervivencia, pero tenías que hacer daño para curarte. Básicamente es dañar o morir. También nos introdujeron un nuevo modo de juego competitivo, donde tenías 3 jugadas por día. Si ganabas te daban 30 puntos, si empatabas te daban 15 puntos y perdías 5 puntos. Al final de la liga, según cuántos puntos hayas sacado, te daban tus respectivas recompensas, que iban desde los 50.000 puntos estelares hasta los 25 tristes puntos. Y ahora hablaremos de la última actualización del 2019, la actualización navideña, que de navideña no tiene nada, pero igual era navideña. Bueno, en esta actualización pasó algo que nunca había pasado. Nos introdujeron 2 brawlers, Mats y Bea. También en esta actualización nos metieron un nuevo modo de juego por tiempo limitado, robo de regalos, que como lo dice el nombre tienes que ir a robarle el regalo en la base enemiga y llevarla a la tuya. El regalo navideño del año 2019 fue la skin de Ricochet. El año 2020 nos recibió con nuestra primera actualización, donde metieron a Mr. P y un nuevo modo de juego, Zona Caliente, que básicamente consistía en controlar el punto o varios puntos. También en esta actualización fueron eliminados 2 modos de juego, Aniquilación y Estrella Solitaria. Algunos meses más tarde nos metieron la segunda mejor actualización de 2020, donde eliminaron Zona Caliente, nos metieron 2 nuevos brawlers, Jackie y Sprout, y también nos metieron una novedad muy importante, los gadgets, que esto vino a evolucionar completamente el juego. Ahora era más divertido, podías tener más tácticas para jugar mejor, y los jugadores macheados como yo ya teníamos por fin contenido para que nos salieran las cajas, y no solamente oro. También en esta actualización metieron la primera skin de la comunidad. Y por último eliminaron la oportunidad de conseguir tickets en cajas y en la tienda. Ahora sí hablaremos de la mejor actualización del 2020, donde nos metieron el Brawl Pass y así cambiado completamente la forma de conseguir recompensas. Y es que quitaron la forma tradicional, una caja chica por cada 100 fichas. Y también nos metieron todo tipo de recompensas que antes no teníamos, como mega cajas, puntos de fuerza, oro y todas esas cosas. También en esta actualización tuvimos una nueva calidad de Brawler, la calidad cromática, y con esto nuestro primer Brawler cromático, Gale. Y si comprabas el Brawl Pass Premium venía con una skin, Gale mercantil, y también metieron los nuevos emojis. Pero estos eran muy inútiles porque solamente los podías usar en el lobby y en partida pues no. Reward de Pam, nos quitaron los tickets y también la posibilidad de conseguir gemas en las cajas. Por último tuvimos a Zona Caliente de regreso y también metieron a Nani al final de la Brawl Talk. Después de algunos meses de espera, por fin llegó la segunda temporada, donde nos metieron al Brawler Surge,
con su respectiva skin exclusiva en el Brawl Pass Premium, y también tuvimos a Super Ranger Brock. Así es, metieron una nueva skin, ya no solamente era una, eran dos, una en el nivel número 1 y otra en el último nivel del Brawl Pass. Y por cierto, también aumentó 10 marcas el pase de batalla. Los pins ya se podían usar en batalla y aumentaron el camino de trofeos de 14.000 copas hasta las 50.000. Y por último reworkearon a Crow. Ahora damos paso a la tercera actualización de Brawl Stars, Star Park, donde tuvimos una historia bien pinche rara, una skin de nivel 1 bien pinche fea, una nueva Brawler cromática, Colette, que venía con una nueva skin, Colette Diablilla. Una novedad de este pase de batalla fue que introducieron los pins en el pase de batalla, tanto como en el apartado premium y también en el gratuito, un sobre cada uno. Ahora pasaremos a una actualización de Halloween, donde nos metieron a Amber, por fin una skin para Rosa y con eso un nuevo desafío para conseguirla, el cual no gané, obviamente, soy muy malo. Y nos metieron 10 nuevos gadgets. Ahora pasando a la temporada número 4 con temática del hotel de Mr. P, donde nos metieron el nuevo Brawler cromático, Low, y la skin del nivel número 1, Dynamic Maletero. Y la skin del nivel 70, Low Ray. También en esta actualización tuvimos algo muy importante, el creador de mapas. Una herramienta que cambiaría totalmente Brawl Stars, el cual puedes crear mapas de supervivencia, balón brawl, atraco, casa estelar y atrapagemas. También la capacidad de publicarlo para que otros jugadores lo prueben. Eso sí, tenías que juntar 10 likes para poder publicarlo a otros jugadores. El mapa que juntara más likes sería el que quedaría durante un día en el juego, y además el mapa ganador sí daba copas, era como otro modo de juego diario. Ahora dando paso a la última actualización del 2020, donde nos metieron dos nuevos brawlers, Byron y Edgar, que Edgar fue junto con otras 14 recompensas de Navidad, fue la recompensa número 14, donde nos dieron totalmente gratis a un brawler épico, Edgar. Por fin hemos llegado al año 2021. Este año nos recibió con nuestra primera actualización de Star Force, donde nos metieron al Coronel Ruffs. Así es, después de 7 años por fin lo metieron. Y ahora hablando del pase de batalla de la temporada 5, pues obviamente nos dieron al Coronel Ruffs con su respectiva skin, Ruffs Samurai, y también una skin del nivel 1 de Darryl. Y no hubo mucha novedad en esta actualización, así que pasemos a la siguiente. Un tiempo después, en la misma temporada número 5, nos metieron la actualización de Stu, un nuevo brawler del camino de trofeos. Y asimismo, nos metieron un nuevo modo competitivo reemplazando lucha estelar. Dos formas de jugarlo, en solo y en equipo. Básicamente te sale un modo de juego y mapa totalmente aleatorio. Aquí tienes que bañar un brawler por equipo y también elegir al brawler siempre y cuando alguien más no se lo haya puesto. Vaya. Mientras más ganes partidas vas subiendo de rango y al final de la temporada te van a dar, según el rango que tengas, una cierta cantidad de puntos estelares. Además de que según cuántas partidas competitivas juegues en la temporada tendrás la oportunidad de desbloquear para comprar skins exclusivas de la Power League. Ahora pasaremos a la actualización más reciente de Brawl Stars. Obviamente el año no está ni cerca de acabarse y sé que va a seguir evolucionando el juego mucho, así que si quieren un video el próximo año les pido 40 likes. Y bueno, en esta actualización tuvimos un nuevo modo de juego llamado Noqueo, que consiste en 3 rondas en la cual tienes que eliminar al enemigo. Si eliminas o te eliminan, pues ya no revives. En caso de que los mismos jugadores sigan vivos, es decir, el equipo enemigo quede uno y también en el tuyo quede uno, pues el que haya hecho más daño gana la ronda. Por último, los brawlers. Metieron 2 nuevos brawlers, obviamente el brawler cromático del pase de batalla Bell y también un nuevo brawler mítico que saldrá en mayo. Y por su pollo, lo más triste de esta actualización, o por decirlo así, Brawl Talk, Ryan se nos fue. Ryan, nuestro buen Ryan, que desde el 2017 nos hizo nuestras Brawl Talks, por fin se fue. Fue algo muy triste y por siempre lo recordaremos. Y asimismo nos metieron una nueva integrante de Brawl Talks. Y esto fue un poco de Brawl Stars.